anterior, Newman sostiene que las grandes ideas, recordando lo que quería decir esa palabra, a través del tiempo se desarrollan y van apropiándose de muchos elementos que quizás al principio no estaban claros delante de todos nosotros. Y por eso, para ir verificando la autenticidad de estos desarrollos, Newman elabora su famosa doctrina de las 7 notas, que son la característica de un desarrollo auténtico. Nosotros hoy tenemos que ver la primera, que es la permanencia del tipo. Si recuerdan un poco lo que vimos en la clase anterior, Newman dice que es justamente esa única idea la que se desarrolla y va como desenvolviéndose, desarrollándose a lo largo del tiempo. Pero justamente tiene que ser siempre la misma idea. Recuerden que para Newman el concepto de idea es muy amplio. Es más amplio que el concepto lógico nuestro de concepto, perdón, valga la redundancia. Porque más bien es la expresión de una realidad. La idea está haciendo referencia a una realidad. Pero por supuesto, está en nuestra mente. Y es allí donde se desarrolla. Y como dice Newman, no puede no desarrollarse. Toda idea se desarrolla, sobre todo la idea cristiana. Pero tiene que ser siempre la misma idea. Entonces Newman, en esta sección de su libro, recordemos que estamos analizando justamente el libro de Newman sobre el tema del desarrollo, él tiene que no solo exponer estas 7 notas, sino que comprobarlas. Y las va a comprobar con la historia. Recordemos que ese va a ser su argumento. Entre paréntesis, me hago un poquito de propaganda, autopropaganda, como sería, pero es para el bien de ustedes, por eso lo hago, si no, no lo haría. A partir de hoy vamos a tocar el tema de la historia de la Iglesia, porque a las 7 notas Newman las va a comprobar con la historia de la Iglesia a lo largo, en aquel tiempo, de los 19 siglos. Para el que le interese, como yo he sido profesor de historia de la Iglesia durante muchos años, yo reuní mis apuntes de las clases de historia de la Iglesia en este libro que se llama Curso Anual de Historia de la Iglesia, porque justamente era el curso que yo daba en un año de... Perdón, pero esa es otra de las indicaciones que doy, ¿no? Por ahí si lo acompañas ahí al lado de la puerta, te agradezco. Si no, perdón, pero no lo dije al principio, pero también me distrae muchísimo. Bueno, yo lo tengo en a la venta en la sacristía a todo el que le interese. Es una síntesis, por supuesto, pero puede venirles bien para aquellos que tengan pocos conocimientos de historia de la Iglesia, porque tenemos que hacer alusiones a ella. Entonces, Newman sostiene, recordemos, que la idea central del cristianismo es la encarnación del Verbo. Para él esa es la idea central del cristianismo y es la idea que se desarrolla. Y para Newman esta es la idea central del cristianismo porque incluye en sí misma los 3 aspectos principales del cristianismo, que él le llama, en primer lugar,
su aspecto sacramental. En segundo lugar, su aspecto jerárquico. Y en tercer lugar, su aspecto ascético. Dice que la idea de la encarnación, o sea, la realidad de la encarnación, resume estos aspectos centrales del cristianismo. Su aspecto sacramental o doctrinal, es decir, a través de signos, a nosotros se nos comunica una realidad, una doctrina. Primer aspecto. Segundo aspecto, el jerárquico, que él también le llama político. Y es sobre este punto que él va a hacer la demostración. Es decir, la Iglesia tiene una jerarquía porque es una sociedad y por lo tanto interviene en lo político y es una sociedad política. Y en tercer lugar, su aspecto ascético o devocional. Newman dice que él podría desarrollar esta primera nota, la permanencia del tipo, en cualquiera de estos tres aspectos, pero va a tomar solamente uno y le ocupó miles de páginas. Él se dio cuenta que no podía desarrollar los tres y por eso lo aclara. A él le interesa demostrar que esta sociedad, que es la Iglesia, organizada jerárquicamente y políticamente, ha sido siempre la misma, porque esa es la nota que hay que demostrar. Permanencia del tipo. Es decir, que a lo largo de 19 siglos, nosotros diríamos a lo largo de 20 siglos, siempre ha conservado su mismo tipo. Bien, les leo cuál es el tipo de la Iglesia para Newman. O sea, ¿qué considera Newman que es la característica de esta sociedad que irrumpió en el mundo con nuestro Señor Jesucristo y se mantiene hasta el día de hoy? ¿Cómo la ha considerado el mundo? ¿Cómo la trató en su inicio y cómo la ha tratado a lo largo de todos los siglos hasta el día de hoy? Entonces, él enuncia cuál es para él la característica de esta sociedad, el tipo de esta sociedad y si se ha mantenido igual a lo largo de todos los siglos. Es decir, si la Iglesia que nosotros vemos hoy es la misma que la Iglesia en sus orígenes y a lo largo de todos los siglos. Si es la misma, entonces el desarrollo que ha tenido a lo largo de los siglos es auténtico. ¿Se entiende, no? Bien, dice así, yo se los quiero leer a esto porque me parecen frases verdaderamente inspiradas. Dice, existe una comunión religiosa que pretende poseer una misión divina y que considera todas las otras sociedades religiosas que existen alrededor de ella o paganas o heréticas. Ella está bien organizada y tiene una óptima disciplina. Es, sin embargo, una especie de sociedad secreta que tiene unidos a sus miembros por medio de influencias y de obligaciones, que es difícil precisar a quien no forma parte de ella. Ella se difunde por todo el mundo conocido. En algún lugar puede ser débil o insignificante, pero en su conjunto es fuerte en virtud del carácter de continuidad que la distingue. Menor que las otras sociedades religiosas tomadas en su conjunto, sin embargo, ella es mayor que todas ellas, singularmente considerada. Ella es la enemiga natural de los sistemas de gobierno que le son extraños. Es intolerante y posesiva y tiende a dar una forma nueva a toda la sociedad,
viola las leyes y separa a las familias. Es considerada como una inmensa superstición y se le imputan los mayores crímenes. Los intelectuales de hoy la desprecian, pero en muchos provoca sentimientos de terror y es la única entre las sociedades religiosas que posee estas características. Así veían los contemporáneos de Newman a la Iglesia Católica. Nosotros podemos decir que hoy se la ve de la misma forma. Entonces Newman ahí se hace la pregunta, ¿fue siempre así? La Iglesia como rechazada por el mundo, la Iglesia como despreciada por el mundo, la Iglesia vista como una amenaza al mundo, la Iglesia vista como un problema por el mundo. Así se la veía en su tiempo. ¿Qué podemos decir nosotros hoy? Lo mismo. Pero claro, él no se olviden que tenía la crítica protestante por detrás, que le decía, no, ese es el problema de la Iglesia Católica actual, pero antes no era así. Eso le decían a él los protestantes. No se olviden que cuando Lutero hace la reforma, él quería volver a la iglesia primitiva, porque esa iglesia primitiva no tenía ninguno de estos vicios. Y era otra cosa. Ah, sí, dice Newman, bueno, perfecto, vamos a la historia. Vamos a la historia. Entonces, él trata, en primer lugar, la iglesia de los primeros siglos, siglo I, II y III. Las trata en un primer bloque. En segundo lugar, la iglesia del siglo IV, que ya vamos a ver porque merece una atención particular. Y en tercer lugar, la iglesia del siglo V y VI. Y con eso él termina su prueba. Le es suficiente para ver cómo era la iglesia primitiva, cómo es la iglesia actual. Pero ese razonamiento, esa prueba se podría haber seguido a lo largo de los siglos y siempre el resultado es el mismo. Bien, entonces él ahí se pregunta, ¿cómo era la iglesia de los primeros siglos? ¿Cómo se la vio? ¿Cómo se la contempló? ¿Cómo irrumpió en este mundo? ¿Cómo apareció? ¿Cómo vivió esos primeros tiempos? Y Newman dice, lo que el cristianismo parecía ser en una primera mirada a los hombres que eran extraños a él en el principio, era que se trataba de una gran superstición maligna, funesta y excesiva. Era una sociedad secreta e ilegal que practicaba el proselitismo y cuyos miembros realizaban actos atroces, infames y vergonzosos. Y ahí empieza a citar a los historiadores que describen la iglesia en los primeros siglos. Y la describen así. La describen así. Para los que la iban mirando a esta iglesia que iba apareciendo, la miraban de esa forma. Es una superstición espantosa. Obviamente que el cristianismo nace dentro de lo que era el Imperio Romano. Y el Imperio Romano estaba rodeado de todos estos tipos de supersticiones, de cultos idolátricos, de la magia, de la astrología. El Oriente influía muchísimo en todo el Imperio Romano que se extendía hasta tierras lejanísimas. Y entonces asimilaron al cristianismo a esos grupos, a esas sectas. Incluso dice Newman, como el cristianismo era hijo del judaísmo, le pusieron entonces también la misma característica, porque el judaísmo también participaba de toda esta influencia de los cultos orientales. Por eso se la consideró una superstición. Como todas las supersticiones, nefasta, funesta. No podía tener
ningún beneficio para la sociedad. Fíjense ustedes este punto que Newman lo trata en el siglo I. Tenemos aquí un problema técnico. Bien, solucionado. Fíjense que eso que equivocadamente se pensó del cristianismo en su momento, como es una especie de moneda corriente hasta el día de hoy, ¿no? Hasta el día de hoy. ¿Cuántas personas asimilan el cristianismo a todo ese tipo de supersticiones? Como vamos a ver ahora, el cristianismo se opuso frontalmente a ser considerado eso. Y desde el principio surgieron padres de la Iglesia que defendieron al cristianismo y mostraron que no era una superstición, que no era astrología, que no era magia, que no era un culto que provenía del lejano oriente. Pero hoy todo eso ha vuelto, todo eso ha regresado y muchas personas lo quieren asimilar con eso. Y la consecuencia que tiene, como la tenía en aquel momento, y por eso Newman incluye aquí a los judíos, siempre es la negación de la persona de Cristo. Y siempre es la negación de la centralidad de Cristo como único salvador del mundo. Porque la magia, la astrología, la superstición quiere obtener la salvación por medio de esas prácticas y no por medio de Cristo. Por eso dije, miren qué notable esto que Newman vio en los primeros siglos. El cristianismo era asimilado con la magia, con la astrología. Los cristianos eran considerados como una secta de los judíos y que practicaba todo ese tipo de supersticiones. Supersticiones tenebrosas, arcanas, odiosas, dignas de desprecio, que sembraban tanto desorden por todo el imperio. Y para colmo de males, ayudó a que esto fuera así la introducción de lo que podemos llegar a decir como la primera herejía cristiana, que se llamó el gnosticismo. El gnosticismo fue una herejía, digamos, un error religioso típicamente oriental que, para decirlo de forma sencilla, propugnaba la salvación del hombre por medio de su mente, de ahí su nombre, y que iban algunos elegidos en estas prácticas, en estos conocimientos, poder llegar a la salvación. El gnosticismo se metió internamente dentro de la iglesia, así como un agua que penetra por las rendijas, y muchos lo quisieron asimilar al cristianismo. Y muchos decían, como dicen ahora, ¿no? No, esto no tiene nada en contra. Esto no tiene nada en contra el catolicismo. No, ustedes vengan tranquilos. Que vamos a hacer el Reiki, que vamos a hacer las constelaciones, que vamos a hacer todo lo que se les ocurra. No tienen nada en contra de... Así eran los gnósticos. Y confundían a los católicos. Entonces eso también hizo que esa acusación de superstición se le aplicara con más fuerza todavía al catolicismo. Sin embargo, no era así. Sin embargo, no era así. Pero todo contribuía a que los cristianos fueran considerados un pueblo rebelde, un pueblo revolucionario, enemigos de todo el género humano, sediciosos que constantemente estaban amenazando la estabilidad del imperio,
que tendían a su ruina. Esto se dijo en el siglo I y se dijo hasta el siglo V, que tuvo que levantarse San Agustín con su famosísima obra, La ciudad de Dios, a contestar esa gravísima acusación que se les hacía a los cristianos de haber sido los culpables de la caída del imperio. Y miren que estamos hablando ya de imperio cristiano, porque ya había pasado la conversión de Constantino. Y sin embargo, la acusación recaía sobre ¿quiénes? Los cristianos. ¿Quiénes incendiaron Roma? Los cristianos. ¿Quiénes son los revoltosos? Los cristianos. ¿Quiénes son los revolucionarios? Los cristianos. Porque ellos rivalizan con el imperio, porque es así. El cristianismo se iba desarrollando independientemente del imperio. Los cristianos sabían perfectamente que tenían una autoridad muy superior a la del emperador romano. Y miren que no era poco decir, ¿no? No era poco decir el emperador romano. Bien, para los cristianos le tenían todo el respeto, por supuesto, pero ellos tenían autoridades más altas. Por de pronto el Papa. Y encima del Papa Jesucristo. Entonces, como ven ustedes, todo eso iba creando esta atmósfera contraria a la Iglesia. Por lo tanto, les voy a leer este texto, es un poquito largo, pero es la conclusión que él saca de cómo se veía a la Iglesia en estos primeros siglos. Se puede concluir que si hoy existe en este mundo una forma de cristianismo acusada de superstición máxima, acusada de tomar prestado de los paganos ritos y ceremonias, y de atribuir a los ritos y ceremonias un poder oculto, si existe una religión considerada como una fuerza que se imprime sobre el espíritu y lo hace esclavo con sus exigencias y que se dirige a las mentes de los débiles e ignorantes, que se sostiene con sofismas y engaños y que contradice la razón y exalta solo una fe irracional. Si existe una religión que imprime en los espíritus severos ideas muy deprimentes de la culpa y de sus consecuencias provocadas por el pecado, que da a cada pequeño acto aislado del día su exacto valor de mérito o de demérito, y pone así una sombra sobre el futuro. Si existe una religión que propone admirar el abandono de las riquezas y hace que las personas no puedan alegrarse aunque lo quieran. Si ella posee doctrinas que, ya sean buenas o malas, permanecen ignoradas por la mayoría de los hombres. Si se considera que nuestros signos exteriores, si se considera que muestra signos exteriores de locura y de falsedad tan evidentes que basta una mirada para juzgarla y para hacer entender que sería absurdo ponerse a estudiarla atentamente. Si se advierte que ella es tan malvada que se la puede calumniar así nomás y cuando se quiera, porque sería mera estupidez preocuparse por distribuir exactamente la parte de culpa que corresponde a cada uno de sus actos particulares, o determinar escrupulosamente hasta qué punto este o aquel relato de los hechos que la conciernen sea literalmente verdadero o qué parte pueda ser admitida con toda honestidad, cuál sea probable o cuál sea ambigua o cuál improbable o cuál pueda ser quizás defendida. Si ella es tal que la gente mira a todo nuevo adepto suyo con un sentimiento que ninguna otra denominación suscita que la de judío, socialista o mormón, es decir, con un sentimiento de curiosidad, de sospecha, de temor, de disgusto, según los casos, como si le hubiera sucedido algo extraño, como si hubiese sido iniciado en un misterio, o si se hubiese puesto en contacto con influencias terribles, como si hubiese llegado a ser miembro de una asociación que se lo apropia, que lo absorbe,
que lo despoja de su personalidad, que lo reduce a ser un simple órgano o instrumento de un todo. Si existe una religión que los hombres odian porque desea ser prosélitos, porque es antisocial, revolucionaria, porque lleva consigo la división en las familias, porque rompe estrechísimos vínculos de amistad, porque corrompe las máximas de los gobiernos, porque se burla de las leyes, porque disuelve el imperio, porque es enemiga de la naturaleza humana y conspira contra sus derechos y sus privilegios. Si los hombres la consideran líder e instrumento del oscurantismo o como una corrupción que provoca sobre el país la cólera del cielo. Si existe una religión a la que asocian intrigas y conspiraciones, de la que hablan solo en voz baja, a la que hacen culpable a priori de cualquier cosa que vaya mal, y a la que le imputan todo aquello de lo que no saben encontrar razón. Si existe una religión cuyo solo nombre rechazan como una desgracia y del que hacen uso solo como un epíteto injurioso y que por instinto de conservación harían objeto de persecución si pudieran. Si existe ahora en el mundo una religión así, no es ciertamente distinta del cristianismo como lo consideró este mundo cuando tal religión salió por primera vez de las manos de su autor divino. Es decir, así como se la mira a la iglesia de hoy, así la miraron cuando nació. Así como se la desprecia hoy, así se la despreció cuando nació. Los mismos epítetos, las mismas palabras, están ahí en la historia. Uno lee una descripción. Newman tenía frente a sí muchos libros de muchos autores, historiadores ingleses, que trataban a la iglesia con muy poca simpatía. Entonces eso le hacía ver a él que lo mismo fue al principio. En la iglesia primitiva, que era amada por todos, que era querida por todos y que estaba formada por solo santos, es un fantasma, nunca existió. Nunca existió. La iglesia de los primeros siglos es igual que la actual. Y así como se la mira hoy, así se la miró en los primeros siglos. Bueno, después viene el siglo IV. El siglo IV fue terrible porque golpeó a la iglesia con lo que fueron las primeras grandes herejías. Sobre todo con la primera, que sin duda fue la más grande de todas. Yo no la puedo explicar hoy, por eso les ofrecía el librito para que cada uno vaya leyendo en su casa. Pero fue la gran herejía del arrianismo. Esta era una herejía que la inició un personaje que se llamaba justamente Arrio. Él era de Alejandría y negaba la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, para decirlo así simplemente. Pero fue una herejía que tuvo una difusión tremenda, tremenda, y prácticamente toda la cristiandad se convirtió en arriana. Así lo dijo uno de los padres de la iglesia. Un día la cristiandad se despertó y descubrió que era arriana. A esta herejía Newman le dedicó gran parte de sus estudios. Le dedicó un libro que se llama justamente Los arrianos del siglo IV. Y le dedicó otro estudio que él hizo sobre esta herejía, que trata un tema muy interesante, que es la consulta a los fieles en las cuestiones doctrinales. Él escribió ese artículo cuando el Papa Pío IX hizo la famosa consulta a toda la Iglesia para la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción.
que después, por supuesto, se proclamó. Y allí Newman se dio cuenta de algo que hasta el día de hoy no muchos se dan cuenta, de cómo el pueblo cristiano en general profesa la fe de una manera ortodoxa, es decir, correcta. Newman en ese artículo dice que a la Iglesia la salva de la herejía arriana más el pueblo de Dios que la jerarquía. Esa fue su gran tesis. Porque la tesis modernista es lo contrario. La tesis modernista dice que el pueblo cristiano es progresista y que la jerarquía es conservadora. Esa es la tesis modernista, derivada del protestantismo. Newman se dio cuenta que era al revés. Que mantiene más la fe ortodoxa el pueblo cristiano que a veces la misma jerarquía eclesiástica. Y él demuestra cómo los obispos se habían hecho arrianos casi todos. Bueno, es una historia tremenda que ahora yo no la puedo explicar del todo, pero Newman ve cómo en el arrianismo, a pesar de haberse difundido por todo el mundo, nunca tomó para sí el nombre de católico. El nombre de católico, dice Newman, es un nombre que se le dio exclusivamente a la Iglesia. Se veía que ella no era una secta restringida. Se veía que ella no era solamente de un lugar. Se veía de ella que no era algo local, sino que desde el principio había tenido ese impulso, por llamarle así, católico. En cambio, él observaba que la herejía siempre era más bien local, más bien restringida. Él decía, la herejía es como una familia. En cambio, la Iglesia es como un reino. De hecho, es uno de los nombres que se le da a la Iglesia, el reino. Decía, las herejías son más bien como familias, y como todas familias se dividen, se pelean, se separan. En cambio, el reino permanece siempre igual. El catolicismo es universal, se extiende por todo el mundo. Y por eso dice, la Iglesia estaba en todas partes y sin embargo era una sola, mientras que las sectas también estaban en todas partes, pero siendo muchas, independientes y discordantes, una con otras. Por eso se separaban. El afán de independencia. Y cuando queremos ser independientes, obviamente que hay una ruptura. Y fíjense lo que dice. La catolicidad era el atributo de la Iglesia, mientras que la independencia era el atributo de los sectarios. La catolicidad es nota de la Iglesia. La independencia, atributo de los sectarios. Él se daba cuenta que ese era el atributo de los sectarios, porque él había visto cómo tantas iglesias se desprendían de la Iglesia católica por ese afán de independencia. Ese afán de independencia. La Iglesia, dice, poseía un título de honor que todos estaban de acuerdo en reconocerle y que era apto a brindar una indicación segura, aún más directamente que aquellos títulos injuriosos. Un título que justamente por esto había sido usado por los padres de la Iglesia. La Iglesia
católica. El título de católica es un título que la Iglesia tuvo en aquel momento y ninguna secta se atrevió a tenerlo. Lo mismo que ahora. Lo mismo que ahora. Bueno, va haciendo allí todas sus descripciones y por último, cuando termina todo su análisis largo del siglo IV, dice lo siguiente. Por lo tanto, tenemos razón al decir que si existe hoy una forma de cristianismo caracterizada por su organización bien articulada, que es la base de su gran poder, si ella abraza todo el mundo, si se distingue por su celo con el que defiende su credo, si es intolerante hacia todo lo que considera un error, si está ocupada en una lucha continua con las otras confesiones que se dicen cristianas, si ella y solo ella es llamada católica por el mundo y por las antedichas confesiones, y si es la que únicamente se gloría de este título. Si las llamas a las otras confesiones heréticas y les advierte de los males futuros, y si invita individualmente a todos aquellos que son sus adeptos a unirse a ella, sin considerar para nada cualquier vínculo. Si por otra parte los heréticos la llaman seductora, prostituta, apóstata, anticristo, demonio, si aunque se diferencien unos con otros, la consideran su enemigo común, si se esfuerzan, aunque no lo logran, de unirse contra ella, si sus confesiones son solo locales, si ellas se fragmentan continuamente, mientras ella permanece una, si ellas desaparecen una después de la otra y abren el camino a la aparición de nuevas sectas, mientras ella permanece siempre la misma, entonces tal comunión religiosa no es diferente del cristianismo histórico, tal como se nos presenta en el período que precedió al concilio de Nicea, que fue el concilio que condenó la herejía del arrianismo. Ahí aparece la Iglesia como católica, la Iglesia como opuesta a las sectas, la Iglesia confrontando con ellas y todas ellas contra la Iglesia. Newman decía que todas estas sectas tenían una característica común, que era el odio a la Iglesia católica. Como ven, siempre la Iglesia como pinchando el globo de este mundo. ¿No? El mundo aparece de una forma y la Iglesia va en la dirección contraria. Así ha sido siempre. Y así como se la critica hoy por eso, así la criticaron siempre. Por eso esa idea modernista de querer agradar al mundo es salirse de la Iglesia católica. Así fue considerada en el siglo I, el II, el III, el IV y ahora veamos el V y el VI rápidamente. En este punto, Newman trata sobre, tres herejías, llamémosle así. Continúa hablando de los arrianos, pero los arrianos entrados en Occidente, porque fue así la historia. O sea, el arrianismo es herejía oriental como lo fueron todas las primeras herejías. Surgieron allí en Oriente porque la cristiandad era floreciente allí. Y los grandes patriarcados de Oriente son los que tenían también a los grandes teólogos y a la vida intelectual. Pero después entró el arrianismo, muchos dicen que por el Danubio fue entrando en Occidente y por eso contagió o contaminó en primer lugar a los pueblos bárbaros, que son los que entran después en el imperio, cuando el imperio, digamos, se desmorona y desaparece, y infectan también a todos los pueblos bárbaros de Francia, de España, de Italia.
Sobre todos ellos cayó este arrianismo que también se difundió por todo el occidente. Después trata la otra herejía, que es la herejía del nestorianismo. Esto es una herejía que sostenía que en Jesucristo, no quiero entrar tanto en la explicación del tema, pero sostenía que en Jesucristo las dos naturalezas, humana y divina, estaban no totalmente unidas, sino más bien como adheridas. Y cada una tenía a su propio sujeto, como si Cristo estuviera dividido en dos. Como si fuera el Cristo divino y el Cristo humano. O sea, introducía una dualidad en Cristo gravísima. Por eso Nestorio sostenía que a María se la podía llamar Madre de Cristo, pero que no se la podía llamar Madre de Dios, contra la tradición cristiana que siempre le había dado a María el nombre de Madre de Dios. Y después trata la tercera herejía, gran herejía de los primeros siglos, que se llamó el monofisismo, que es un poco como el extremo contrario. Sostenían que en Cristo había una sola naturaleza, un solo ser y una sola naturaleza que era como una especie de mezcla de lo humano y lo divino. Todas grandes herejías que por supuesto se enfrentaron con la Iglesia. Muchas de ellas con una interpretación equivocada de la Sagrada Escritura, tema que a Newman le interesaba muchísimo, porque no se olviden que el protestantismo siempre levantó la bandera de la Sagrada Escritura. Pero bueno, Newman nos dice a nosotros cómo la Sagrada Escritura hay que saber leerla y hay que saber interpretarla, porque de lo contrario nos hace decir cualquier cosa. Y por eso en este punto Newman dirige su mirada sobre todo a lo que fue la solución de este gran conflicto, sobre todo de la última herejía, del monofisismo, que fue la solución del concilio de Calcedonia, que fue el cuarto concilio ecuménico de la historia de la Iglesia, con la intervención directa del Papa de Roma, que era en aquel momento nada más y nada menos que San León Magno. Entonces, en su análisis de los siglos V y VI, Newman se fija sobre todo en Roma y se fija sobre todo en el Papa de Roma. Y por supuesto hace la comparación con la crítica que su tiempo hacía al Papa de Roma. Ustedes saben lo que era para los ingleses de aquel tiempo y para los protestantes en general la figura del Papa. Ustedes saben que ellos lo identificaron siempre con el anticristo y a Roma la identificaron siempre con la ciudad pecadora del Apocalipsis. Esa es la interpretación protestante. Esa es la lectura protestante del libro del Apocalipsis, que lo veían cumplido en Roma y en el Papa. Pues bien, Newman tiene la mirada exactamente al revés. Y él dice, ¿cómo fue en aquellos siglos? Y en aquellos siglos todos recurrieron a Roma, todos miraron a Roma, todos llamaron al Papa, todos le pidieron a él que aclarara estas grandes herejías. Y como dice Newman, la salvación vino de allí. Porque dice, si las iglesias orientales no hubieran tenido este recurso a Roma, quizás todo el cristianismo se hubiera transformado
y se hubiera corrompido, como Newman ve que ha pasado con todas las iglesias de la Reforma, que han cambiado el misterio de Cristo. Lo han transformado. Él dice, si Oriente no hubiera tenido el recurso a Roma, quizás así hubiera quedado el cristianismo, confesando una fe totalmente distinta de la fe apostólica. Igualmente, como todos ustedes saben, después todo el Oriente se separa de la Iglesia y estamos separados hasta el día de hoy. Pero ¿por qué comenzaron estas herejías a ir poniendo como su veneno? Y como ya lo hemos dicho, bueno, lo dice él, el veneno es la independencia. Toda ruptura con Roma es la independencia. Hoy a nosotros la palabra independencia nos suena muy bonita, pero es una palabra terrible. Es una palabra terrible. Ustedes pueden ir viendo los grandes movimientos de la historia que han considerado a la Iglesia oscurantista, opresora, enemiga del género humano, como lo estamos viendo en este análisis, y levantan las mismas banderas que levantaban las sectas, los herejes, los cismáticos de aquel tiempo. Independencia, libertad, autonomía. La Iglesia, en cambio, como cuerpo, no, siempre llamó a sus hijos. No. La fe es esta. Lo que reveló Jesucristo es esto. Entonces, poner a las ovejas dentro del redil. Ahora, a eso se le llama tiranía, a eso se le llama oscurantismo, a eso se lo llama despotismo, y bueno, las banderas cantamos, obviamente, es nuestro himno, pero es nefasto. Es nefasto. Porque si esa libertad también se levanta contra Dios, también tuvimos nosotros esos peligros en nuestra independencia. Y así fue como se fueron separando de la Iglesia todos estos grupos en nombre de la autonomía y en nombre de la libertad. Bueno, es largo el análisis que Newman va haciendo de todas estas herejías, pero termina diciendo lo siguiente. Por lo tanto, si se da hoy una forma de cristianismo difundida por todo el mundo, teniendo, sin embargo, según los lugares, un diferente grado de prestigio y prosperidad, si esta religión está bajo el dominio de los soberanos y de los magistrados, que en manera diversa están fuera de lo que es su fe. Si las naciones florecientes y los grandes imperios que profesan o toleran el nombre de cristiano se levantan contra ella como sus antagonistas. Fíjense esta frase, ¿no? Fíjense esta frase. Porque se dicen tantas tonteras de la historia, ¿no? La vuelvo a repetir. Si esta religión, si las naciones florecientes y los grandes imperios que profesan o toleran el nombre de cristiano, se levantan contra ella como sus antagonistas, porque así fue en aquel momento. El imperio era cristiano. Constantino ya había pasado hacía más de un siglo. Teodosio ya había puesto al cristianismo como religión oficial y el imperio mantenía la herejía. Los emperadores mantenían la herejía. Persiguieron a los papas de la peor forma. Y ustedes dirán, bueno, pero después vinieron los siglos de la cristiandad y vivían todos en paz. No, no, señor. Incluso los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico
Unas luchas con el papado que Dios me libre. Ahí vinieron los famosos güelfos y gibelinos. Los güelfos, que eran los que estaban con el Papa, los gibelinos, los que vinieron después. Incluso el gran imperio español, que nosotros lo honramos porque le debemos todo. El mismísimo Carlos V fue el que hizo el saqueo de Roma, que literalmente no quedó títere con cabeza. ¿Y qué pasó después? Los grandes monarcas europeos cristianísimos, se llamaban así, ¿no? El rey cristianísimo, siempre con el deseo ese de intervenir en las cosas de la iglesia, de manejar las cosas de la iglesia, de disponer de las cosas de la iglesia. Siempre ha sido así. Siempre ha sido así. En Argentina mismo, el gobierno que quizás más se declaró católico fue el que más persiguió a la iglesia. Es como una norma constante. Eso es lo que Newman quiere mostrar. Siempre ha sido así. Así como se le veía a la iglesia en su tiempo. Así como se la ve hoy. Hoy también se le dice que somos el grupo antiderechos, ¿o no? Claro. Pero uno lee esto de la historia y uno le viene como un consuelo de decir, ay, qué hermoso que nos digan esto. Quiere decir que estamos en la buena línea. Que vamos por el buen camino. Porque siempre ha sido la iglesia así, y como lo voy a leer ahora, no porque nosotros seamos santos, porque a veces los de la secta son más santos que nosotros. Dice Newman que los bárbaros de estirpe gótica, que les llama a él, o sea, los que venían de Alemania, dice que eran impecables y que ellos nos criticaban a nosotros que éramos corruptos, que éramos... y a veces tenían razón. Acá no se está diciendo si nosotros somos los santos o no, deberíamos serlo, pero los santos siempre son pocos. ¿Qué vamos a hacer? Y sí, claro, porque hay que llegar a ese estado. ¿Y quién llega? Y dije, bueno, llegamos nosotros como podemos, acá estamos, Señor, ten piedad de nosotros. Es así, ¿no? Pero, o sea, ellos pueden ser más santos, sin duda que pueden serlo. E impecables, quizás. Sí, bueno, pero están fuera de la iglesia. Yo no lo leí, pero me lo acuerdo ahora, está la famosa frase de San Cipriano, ¿no? Que se le decía a los herejes, nadie puede tener a Dios por padre si no tiene a la iglesia por madre. Nadie puede tener a Dios por padre si no tiene a la iglesia por madre. Es la convicción que tuvieron siempre los cristianos. La pertenencia a este cuerpo, a esta sociedad fundada por Cristo, a la que le dejó todo. Todo se lo dejó a ella. Y los poderosos de este mundo siempre la van a ver ahí como un peligro, siempre. Son el trono y el altar, las dos espadas, las únicas dos sociedades perfectas, porque tienen todo lo que tienen que tener, la iglesia y el Estado. Yo les dije a ustedes la frase del padre Castellani, creo que fue el año pasado, cuando él hace el comentario sobre el famoso texto de nuestro Señor, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y él dice lo mismo que está diciendo Newman acá. La iglesia y el Estado siempre se van a picotear, siempre. Dice, son como dos gallos dentro del mismo gallinero. Y si no se picotean, quiere decir que uno de los dos no es gallo, sino que es gallina. Claro, ya sea que los jerarcas de la iglesia se achiquen ante la situación, como vemos que pasa, o también los jerarcas del Estado se achiquen y dejen el campo. Pero si no, el picoteo no puede faltar. Es característica de la iglesia, hasta el fin de los tiempos. Entonces, si naciones florecientes y los grandes imperios que profesan o toleran el nombre de cristianos se levantan contra ella como sus antagonistas, si existen escuelas filosóficas o corrientes de cultura intelectual que sostienen teorías cuyas conclusiones son hostiles a esta religión,
y dan forma a un sistema de exégesis que vacía el valor de la Sagrada Escritura. Si esta forma de cristianismo ha perdido iglesias enteras a causa de un cisma y tiene por adversarios hoy poderosas comuniones que un tiempo formaban parte de ella, si esta religión ha sido totalmente o casi expulsada de algunos países, si en otros países la estirpe de sus maestros es sofocada, sus fieles son oprimidos, sus iglesias ocupadas, sus bienes caídos en poder de quien ha sustituido al legítimo propietario. Si en otros países sus miembros son aún degenerados o corruptos y son superados en rectitud y virtud, así también como en cualidades intelectuales por los herejes que ella condena. Si pululan las herejías en su seno, mientras los obispos tienen un comportamiento negligente. Hace 150 años lo dije. Si en medio de este desorden y a este estado de aprehensión no existe más que una sola voz de la que los fieles esperan con confianza las decisiones, si existe un solo nombre y una sola sede a la que miran con esperanza, y si ese nombre es el de Pedro y esa sede es Roma, entonces esta religión no es diferente del cristianismo de los siglos V y VI. Bien, ahí concluye su demostración, como si él dijera, suficiente. El que quiere entender, que entienda. El que quiera ver, que vea. Punto. Para él fue suficiente para convertirse. Fue suficiente. Se dio cuenta que la Iglesia Católica de hoy es la misma. Siempre fue así. Permanencia del tipo. Para él es la nota más importante. Analizó solamente la parte política de la Iglesia, es decir, cómo ella fue vista como sociedad en medio de otras sociedades. Pero él dice, lo mismo se puede decir de su aspecto sacramental o de su aspecto devocional. Siempre fue el mismo. Por supuesto con cambios, por supuesto con desarrollos, pero conservando el tipo original, conservando lo que Jesucristo le puso como su característica. Digo una última cosa y con esto concluyo, me pasé 5 minutos. Newman ha hablado mucho de este tema de la iglesia perseguida en sus famosos sermones sobre el anticristo. Y ahí dice que el Señor dejó a la iglesia en este mundo perseguida y la reencontrará cuando vuelva por segunda vez perseguida. Y que a lo largo de los siglos ella ha conservado esta característica como una nota suya particular, la de ser perseguida. Y fíjense cómo coincide con todo este estudio. Bien. A las que van a tomar asistencia. Bueno, muchas gracias.